Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video acerca del tema de la presencia de Cristo, un tema fundamental y realmente apasionante de las Escrituras, en la cual podemos descubrir los acontecimientos futuros, lo que la Biblia nos enseña y puntualmente descubrir que tenemos una gran esperanza en Jesucristo. Estamos analizando a través de las Escrituras el cómo poder dialogar con un testigo de Jehová acerca de esta doctrina tan importante de la Biblia. Y si ustedes recuerdan, en el video pasado de esta serie, demostramos que las personas que estén vivas al momento en que ocurra la segunda venida de Cristo o su presencia, serán transformadas sin morir. La Sociedad de los Testigos de Jehová, como vimos en el video pasado, enseña de que esas personas que son transformadas sin morir, en realidad sí mueren, pero durante un periodo de tiempo muy pequeño. Una doctrina que, como hemos demostrado, va en forma diametralmente opuesta a lo que dice la Biblia sobre este tema. En el video del día de hoy demostraremos que cuando acontezca la parucía de Jesucristo, los muertos que son resucitados y los vivos que son transformados sin ver la muerte, van a ser arrebatados de forma simultánea. En otras palabras, apenas resuciten los muertos, son transformados sin ver la muerte todas aquellas personas que estaban vivas en ese momento en que llega Jesucristo en su segunda venida. Y ambos, los resucitados y los transformados, son arrebatados juntamente en las nubes con el Señor Jesucristo. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Referente a este punto, y debido a todas las falsas doctrinas de la Sociedad Watchtower, ella se ve obligada a negar esta verdad de las Escrituras y enseña de que este proceso de ser transformado sin ver la muerte es una pequeña muerte muy rápida y una resurrección. Y la Sociedad de los Testigos de Jehová enseña que durante un largo periodo indefinido, que no se conoce de tiempo, van a ir siendo poco a poco transformados los ungidos y siendo arrebatados al cielo, cada uno por su lado a medida que van muriendo y resucitando en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es totalmente falso y contrario a las Escrituras. Es decir, no existe tal cosa como que los ungidos vivos van a morir y ser transformados en un parpadeo. No morirán, sino que serán transformados. En este video demostraremos que ambos, los resucitados y los transformados, son arrebatados juntamente en forma simultánea para estar con el Señor Jesucristo para siempre. Si tú eres testigo de Jehová, te animo a que puedas ver este video, que puedas examinar estas escrituras que vamos a ver con una mente abierta a la palabra de Dios, para que sea la propia palabra de Dios la cual te dé esta convicción y te muestre cuál es la verdad de las Escrituras. En el Evangelio de Juan capítulo 6 dice: «Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final». En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice algo muy interesante con lo que quiero introducir este tema. En el versículo 11 nos dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. En otras palabras, si el Espíritu de Cristo vive y mora en tu interior, en el último día serás resucitado. Y continúa en el versículo 18 diciendo: «Pues no tengo dudas que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu,
gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La parusía de Cristo o la manifestación de Jesucristo implica que los muertos van a resucitar. A aquellos a quienes fue escrita esta carta, los ungidos puntualmente, como bien saben los testigos de Jehová, estaban esperando la redención de su cuerpo, es decir, la resurrección y transformación de su cuerpo, de ser un cuerpo mortal a convertirse en un cuerpo inmortal, un cuerpo semejante al de Jesucristo, un cuerpo que pueda vivir durante la eternidad. Entonces necesitamos que este cuerpo sea transformado y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo de un carácter inmortal. Eso es lo que incluso la propia creación está esperando y gime como con dolores de parto. Es decir, vamos viendo cómo a medida que pasa el tiempo en los acontecimientos futuros, empiezan cada vez más las guerras, las pestes en diversas partes del mundo, hambres, tribulaciones, y la gente cada vez va de mal en peor, la maldad crece, y esto es como que los dolores de parto se van cada vez haciendo más seguidos, más consecutivos y más rápidos. Y eso es porque está cerca justamente la venida del Señor Jesucristo y por lo tanto la resurrección de los muertos. Eso es lo que está enseñando este pasaje y es por eso que lo compara con la figura de una mujer que está por dar a luz y que tiene dolores de parto, y como sabemos cuando la mujer va a dar a luz, y esta es la misma idea que se presenta en este pasaje, los acontecimientos que vemos en el mundo, los acontecimientos futuros, como vemos en diferentes partes del mundo de tribulaciones, guerras, pestes, cómo la contaminación ambiental destruye el planeta. Todos estos son señales que indican de que está pronto a producirse la presencia de Cristo. Y esta transformación es muy necesaria, como hemos demostrado en estos pasajes introductorios, porque si nosotros no somos transformados, no podemos entrar a la eternidad. Necesitamos que este cuerpo que está bajo el pecado sea redimido, o sea, sea liberado, sea transformado, y ya no será un cuerpo mortal, sino que será un cuerpo inmortal. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 24 al 28, dice lo siguiente: en aquellos días, después de esa gran aflicción, está hablando justamente de la gran aflicción que acontecerá ya en los postreros tiempos, es decir, una aflicción tan grande como nunca la ha habido ni tampoco la habrá después. Es la aflicción final de los últimos tiempos. Y dice así el texto: en aquellos días, después de esa gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Esto nos está mostrando cómo la creación misma que hablamos, que gemía como con dolores de parto, esto nos habla de todas las catástrofes, no solamente aquí en la tierra, sino que incluso en los cielos, las estrellas, van a empezar a ocurrir catástrofes. Dice incluso que se verá afectado el sol y la luna. Vamos a ver catástrofes en la naturaleza, en todo lo que es la creación, que gime a una para ser liberada, porque la creación misma, incluso ella, sufre por la maldición del pecado que entró a través de Adán y a través de nosotros que perpetuamos ese pecado. Entonces nos enseña, continúa diciendo: las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces, recién entonces, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran gloria y poder. Y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas
y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Nuevamente la misma idea en un pasaje paralelo, donde vemos que así como una higuera uno la puede ver cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca porque vemos estas señales que da la higuera. De la misma forma nos habla de que cuando vemos la naturaleza que está gimiendo, que comienzan cada vez más catástrofes en estos últimos tiempos, son las señales que nos muestran de que está pronta la venida de Jesucristo. Dice que entonces, recién después de todos estos acontecimientos, ocurre la presencia de Cristo. Porque dice, entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Ahora leamos un pasaje similar que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 en adelante, y que dice así: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Fíjense en esta parábola, que es nada más y menos que un reflejo o una ilustración de lo que estamos hablando. En los últimos tiempos lo que pasaría. El trigo y la cizaña habla de los hijos de Dios y de los injustos, que al tiempo presente crecen juntos, están juntos en el mundo, y todavía Dios no ha venido aquí a la tierra a juzgar al mundo. La presencia de Cristo no ha acontecido. Pero cuando venga Jesucristo, recién en ese momento, Él va a separar a los justos de los injustos. Los discípulos de Jesucristo se acercaron a Él y le pidieron: Maestro, ¿nos puedes explicar a nosotros qué es lo que significa esta parábola? Y leemos así en el versículo 40, cuando Jesucristo les explica: así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Fíjense en cómo dice que recién entonces, después de que ocurra todos estos acontecimientos finales, recién entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esta ilustración de que los justos resplandecen como el sol es justamente la idea de la redención de nuestros cuerpos. Seremos glorificados, resucitaremos con cuerpos incorruptibles y vamos a resplandecer como el sol. Es justamente la idea de tener un cuerpo similar al cuerpo de Cristo, y resplandeceremos y le veremos cara a cara y seremos como Él es. Esa es la idea. Pero fíjense en de que la resurrección de los ungidos acontece recién al final de todos estos eventos, cuando es juzgado y destruido el mundo impío. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria
es nuevamente la misma idea. Fíjense, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, es decir, Jesucristo, en la manifestación gloriosa y poderosa de Jesucristo, que se va a manifestar en este mundo en su segunda venida, entonces recibiremos la corona incorruptible. Y esto tiene que ver con esa promesa ya cumplida en su etapa final. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, la resurrección de los muertos, la transformación, en el caso de que estemos vivos, de nuestros cuerpos. Ese acontecimiento, esa corona incorruptible, la recibimos cuando se manifieste Jesucristo desde los cielos. En Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y es otra vez la misma idea. Jesucristo se manifiesta, estamos hablando de su presencia, y en ese momento nosotros somos manifestados con Él en gloria. Esta manifestación se refiere a lo que está esperando la creación misma, la manifestación de los hijos de Dios, la glorificación de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos, la transformación de un cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, etc. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 29 al 30, dice: pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjense en qué importante. Ese día, cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, se manifieste, es decir, en su presencia, ese día será un día catastrófico, porque va a ocurrir el peor juicio, la peor destrucción sobre la tierra que jamás ocurrió en toda la historia de la humanidad. Eso es lo que está enseñando el texto. Y no podemos caer en la falsa idea de los testigos de Jehová de decir que la parucía de Cristo ocurrió en 1914, porque eso recién es principio de dolores. Los dolores de parto recién estaban comenzando. Todavía se está esperando que dé a luz la manifestación de los hijos de Dios. Leamos ahora lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Este versículo, que nuevamente está hablando de la manifestación de Jesucristo, la manifestación gloriosa y poderosa de Jesucristo, recién entonces, en ese momento en que Jesucristo se manifieste de una forma gloriosa y poderosa para juzgar al mundo, recién allí sabemos que cuando Él se manifieste seremos recién allí semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Fíjense que acá dice que es cuando Él se manifieste, es decir, en su venida gloriosa para juzgar al mundo y destruirlo, es recién allí que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La resurrección y la transformación no ocurren sino en ese evento final en el cual Jesucristo viene para juzgar al mundo. Ahora te invito a leer lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Fíjense en otra vez, ese descanso en el que entramos recién va a acontecer cuando Jesucristo se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Y continúa diciendo: entre llamas de fuego, para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que le creyeron, y ustedes han creído a nuestro testimonio. Fíjense en que a lo largo de estos pasajes que te estoy mostrando de la Biblia, siempre el momento en el cual ocurre la resurrección de los ungidos es cuando Jesucristo viene a juzgar y destruir el mundo, no antes. Ahora bien, todos estos textos que he mostrado a lo largo de las Escrituras eran importantes y necesarios, esta introducción, para que tú mismo, mi querido amigo, puedas ver a través de las Escrituras que recién cuando acontece la manifestación de Jesucristo es que los muertos se levantan y los que están vivos son transformados. La resurrección de los ungidos recién acontecerá cuando Jesucristo se manifieste de los cielos, como hemos visto a lo largo de estos pasajes. Y estamos hablando de la manifestación gloriosa y poderosa para juzgar y destruir a este mundo impío. Esa es la idea de los pasajes. Esos son los tiempos, la cronología de lo que va a suceder en los tiempos finales. Habiendo dejado claro que recién en la manifestación de Jesucristo es que ocurre la resurrección de los muertos, ahora sí vamos a poder demostrar a través de las Escrituras de que la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos en el momento en que ocurra la presencia de Jesucristo va a ser un arrebato simultáneo al mismo tiempo. No que los muertos son arrebatados y después, más adelante, después de muchos años o a lo largo de un periodo de cientos de años, los ungidos vivos van siendo arrebatados poco a poco. Esa no es lo que enseña el texto, porque el texto nos va a enseñar enfáticamente de que los resucitados y los transformados sin morir son arrebatados juntamente, al mismo tiempo. Fíjense en lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está el épice de la cuestión. Este es el texto que la Corporación de los Testigos de Jehová ha maltratado y ha sacado fuera de contexto, dado que este texto contradice completamente la doctrina de los Testigos de Jehová. Es por eso que la Corporación Watchtower lo ha manipulado más que a ningún otro texto de las Escrituras. Cuando suene la trompeta final, estamos hablando del final de los tiempos, la trompeta final. Cuando suene esa trompeta final, recién ahí los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense en lo que va a ocurrir cuando suene la trompeta final. Los muertos resucitan incorruptibles y nosotros somos transformados. Ahora fíjense en lo que dice en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, como hemos visto, estamos hablando de la peor aflicción del mundo, estamos hablando de los acontecimientos ya finales de este mundo. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar y las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces, recién allí, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. O dicho en otras palabras, el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes, en el cielo. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ya vimos en la trompeta final, y acá envía a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro, ellos juntarán a sus elegidos, a los escogidos.
Por último, me gustaría leer lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 16. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, sobre este pasaje me gustaría hacer mención de lo siguiente. Dice de que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, es decir, está hablando de personas que estarán vivas y que en ese momento en que ellos están vivas a lo largo de su vida, llega justamente el Señor Jesucristo. Y fíjense en que estas personas son personas que estaban vivas antes de que llegue Jesucristo en su segunda venida, y que en el instante en que viene Jesucristo en su segunda venida, dado que están vivas todavía en esta tierra y no han muerto, en lugar de resucitar con nuevos cuerpos, directamente son transformadas sin morir. Son transformadas. ¿Por qué? Porque los que resucitan y sus cuerpos son transformados, ya tienen cuerpos preparados para entrar a la vida eterna. Pero esas personas que están vivas apenas viene Jesucristo, todavía están en el cuerpo de pecado. Entonces van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto tiene que ver con lo que estuvimos viendo en los pasajes iniciales, que toda la creación está gimiendo, esperando que la redención de nuestro cuerpo, que los hijos de Dios sean manifestados en gloria juntamente con Jesucristo. Cuando ocurra la manifestación de Jesucristo, es decir, su segunda venida, es recién allí que los ungidos son transformados, porque el pasaje habla de que personas que estaban vivas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, personas que estaban vivas antes de que llegue el Señor Jesucristo, y en un momento determinado de su vida llega el Señor Jesucristo y ellos todavía están con vida, estas personas son transformadas sin ver la muerte. Eso es lo que dice el pasaje. En otras palabras, te lo voy a decir claramente. Si la presencia de Jesucristo hubiera acontecido en 1914, el pastor Russell tendría que haber sido transformado en ese mismo instante sin ver la muerte, así como todos los ungidos que estaban vivos cuando Jesucristo vino en su segunda venida o en su presencia, como lo quieras llamar, porque todos son sinónimos. De hecho, que 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 16, está hablando justamente de la parucía de Jesucristo. Personas vivas hasta la parucía de Jesucristo serán transformadas sin ver la muerte. O sea, no hay forma más clara de explicarlo. Personas vivas hasta la presencia de Jesucristo son transformadas sin ver la muerte. Eso es lo que está diciendo el texto, y que lamentablemente la Corporación de los Testigos de Jehová lo niega. Pero hay otra prueba adicional en este mismo pasaje de que esto acontece en una forma muy inmediata, no a lo largo de varios años y siglos, como los testigos de Jehová enseñan. La Biblia enseña de que ambos, los que resucitan y los que son transformados sin ver la muerte, serán arrebatados juntamente. Entonces el proceso es el siguiente. Los que están vivos no serán transformados a menos que primero resuciten los que ya han muerto. Los que están muertos resucitan, e inmediatamente aquellos que estén vivos en ese acontecimiento son transformados, y tercero, todos son arrebatados al mismo tiempo para estar con el Señor. Ese es el punto que la Corporación de los Testigos de Jehová está obviando, que son arrebatados todos ellos al mismo tiempo. Es decir, no es un evento que transcurre a lo largo de varias décadas y siglos, desde 1914. No, completamente errado. Ambos grupos en una unidad son arrebatados para estar a partir de este momento con el Señor para siempre. Eso es lo que enseña el texto de la Biblia. Ahora fíjense, en el versículo 17 continúa diciendo: luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, no es que primero resucitan y son arrebatados para el Señor los que resucitaron al unísono cuando vino Jesucristo, sino que los vivos, las personas que aún están con vida y que fueron transformadas, son arrebatados juntamente con ellos al mismo tiempo. Entonces esa es la idea del texto. Ambos grupos arrebatados en el mismo momento para el Señor. Fíjense en lo que dice en el versículo 17 otra vez. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado hasta la venida de Jesucristo, hasta su presencia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hemos demostrado a través de las Escrituras que los que resucitan, cuando llegue la manifestación gloriosa de Jesucristo en poder y gloria para venir a juzgar al mundo, esa resurrección, primero que nada, todos los creyentes al unísono se levantan, todos los muertos en ese momento son resucitados. Y las personas que estén vivas, que hasta la presencia del Señor, que hayan quedado con vida hasta que ocurra la presencia del Señor Jesucristo, su parusía, esas personas que ven el comienzo de la parusía son transformadas en un abrir y cerrar de ojos, y ambos grupos son arrebatados de forma simultánea, junto con ellos, dice el texto. En otras palabras, la corporación de los testigos de Jehová te mintió descaradamente y te dijo que en 1914 ocurrió la parusía de Cristo. Esta es la mentira más grande que jamás se ha dicho en toda la historia de la humanidad. Ahora te quiero contar, la revista Atalaya es lamentablemente una de las revistas de doctrina con más errores que jamás se ha visto a lo largo de toda la historia. La cantidad de errores escatológicos y de falsas enseñanzas, falsas doctrinas referente a estos temas de la escatología, es decir, del futuro, son tan grandes que no te debería asombrar el hecho de que también se hayan equivocado en esto. La idea de estos pasajes, la enseñanza, es que tenemos una enorme bendición. En Cristo tenemos una garantía, una seguridad de que no importa que nosotros muramos, ya sea que muramos hoy o mañana, tenemos la garantía de que vamos a ser resucitados porque Jesucristo lo prometió. E incluso los que estemos vivos hasta la presencia de Cristo, los que hayamos quedado con vida aún hasta que acontezca la presencia de Cristo, incluso aún así sabemos y tenemos la garantía de que nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a ser arrebatados simultánea y juntamente con los resucitados al mismo tiempo para estar con el Señor para siempre. Esto es lo que enseña el texto. Quiero volver a enfatizar que hay dos puntos que dan un jaque mate a la falsa doctrina de los testigos de Jehová. Número uno, que el texto dice que los que hayan quedado vivos hasta la parusía de Jesucristo, y el punto número dos es que somos arrebatados en las nubes junto con los que resucitaron, no en un tiempo diferente, sino que junto con ellos. Al mismo tiempo somos arrebatados para estar con el Señor. La corporación Watchtower niega estas dos verdades y tuerce las Escrituras para no dar brazo a torcer y para defender a capa y espada su falsa profecía de 1914. Te invito entonces a continuar viendo estos videos y suscríbete. Queremos ayudar a que más personas conozcan el mensaje de Jesucristo